Hola, hola. Bueno, contento de estar aquí, muy contento de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Soy cubano, colombiano recientemente, ya casi 10 años viviendo en Colombia y siempre soñé con venir a Chile. Entonces hoy estoy cumpliendo, bueno, desde ayer estoy cumpliendo ese sueño cuando tenía como 18 años por ahí. Ya tenía el sueño de venir a Chile y ya conozco Chile. Bueno, no conozco Chile, pero ya estuve en Chile, visité Chile. Bueno, el tiempo se ha cortado un poco con el propósito de cumplir con el programa y por tanto la introducción ya se terminó. Vamos a empezar con lo que tenemos, ¿no? Les cuento que yo no soy médico, soy ingeniero, aunque ya llevo muchos años trabajando en el campo de la medicina, porque trabajo en el campo de la ergonomía y hay una mezcla muy importante entre ingeniería, diseño, psicología, administración y medicina en el campo de la ergonomía. La presentación voy a tratar de hacerla lo más dinámica posible y les prometo que les va a gustar mucho. Empecemos entonces. Miren, cuando hablamos de error humano, cuando lo hablamos en el contexto del sector de la salud, hablamos entonces de error médico. Y básicamente uno de los como mismo ocurre en la aviación, en la industria nuclear o en cualquier otro sector de la manufactura, etcétera, un error humano puede ocasionar eventos adversos en el sector de la salud. Por eso es que es importante analizar el error humano para buscar la forma de tomar acciones para evitar que ese error ocurra y al mismo tiempo entonces lograr servicios y sistemas de salud de mayor calidad y de mayor seguridad. Básicamente esa es la lógica del error humano. Aquí tienen algunos conceptos de error humano que están vinculados a un conjunto de acciones planificadas y que obviamente no se obtiene el resultado deseado. Por tanto, cuando uno hace algo intencionalmente mal, eso no es un error, es una violación. Y hay que tener claro la diferencia entre violación y error. El error ocurre cuando yo quiero hacer las cosas bien o no las hice y pasó algo, pero no fue de manera intencionada. Aquí tienen otro concepto que habla de acción humana identificable, pero como un acto, no llamarle error humano, sino como una acción errónea, equivocada. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos variables y por tanto nos vamos a equivocar en algún momento. Por tanto, el término error humano, como pueden ver aquí, el término error humano se ha utilizado con frecuencia desde hace muchos años, pero cuando uno dice, no, eso fue un error humano, tiene una connotación un poco fea, es decir, es que alguien se equivocó, alguien hizo algo mal. Por tanto, hay muchos autores, desde el punto de vista teórico, conceptual, que tratan de evitar el término error humano y lo que buscan, entonces, ¿esto alumbra o no alumbra? No alumbra. Bueno, ¿alguien tiene alguno que alumbre por ahí? No. Porque en los próximos casos sería bueno señalar algunos para que vean algunas cosas. Entonces, básicamente, el error humano se ve como algo negativo y de esta manera responsabilizar al humano del elemento o el componente del sistema que fue el causante de un determinado evento adverso o algún error médico en general. Aquí había una diapositiva anteriormente y se las menciono, eran ejemplos de errores médicos, errores de diagnóstico, errores de medicación, errores en la comunicación. Ah, perfecto. ¿Ese me da la lucecita? Listo, perfecto. Bueno. Entonces, veamos un caso de estudio que les voy a traer para que ustedes cuando vean el caso, finalmente les voy a poner un cuestionario en línea, un cuestionario interactivo, para que ustedes respondan cuáles serían las medidas que ustedes propondrían para solucionar o evitar el error humano en el caso que les presento. Este fue un caso muy famoso que ocurrió en Tennessee, en Estados Unidos, hace aproximadamente 6-7 años. En este caso es una enfermera que van a ver cómo ocurrió el caso. Llega una paciente de 75 años. Esa paciente vino debido a haber sufrido una hemorragia cerebral y le mandan una tomografía para ver cuál era la causa de esa hemorragia cerebral. Posteriormente, la señora de 75 años, para poder calmar la ansiedad, le recetan un medicamento llamado Versed, que es un sedante. La enfermera, esto es un caso muy mediático en Estados Unidos reciente y ha tenido mucha difusión. La enfermera, para obtener el medicamento, va al dispensador de medicamentos y escribe
VE, esto que está aquí. Escribe VE. ¿Listo? Escribe VE en la función de búsqueda. Y el dispensador no produjo Versed, que era lo que ella estaba buscando. Por tanto, la enfermera activó la anulación y eso, al activar la anulación del medicamento en la búsqueda, amplía la búsqueda de medicamentos y aparecen otros medicamentos y dentro de los medicamentos que apareció el beuronio, que es un paralizante. Entonces, ¿qué sucede? Que también en ese momento ella estaba entrenando a una practicante, un aprendiz que estaba con ella, y obviamente ustedes han visto la dinámica como ocurre en un escenario real de la práctica médica, donde no es que usted esté solito, tranquilito, sentado haciendo las cosas, sino que hay muchas personas conversando, preguntándole, hay ruidos, hay movimientos, entran, salen personas, y en ese caso también entonces la persona estaba distraída cuando se le hizo el juicio. Plantea que estaba distraída porque había un aprendiz que ya le estaba mostrando cómo funcionaba el sistema. Y adicionalmente, por la misma dinámica, varias ventanas que tiene el sistema de alerta de que está retirando otro medicamento también las ignoró. Posteriormente, la enfermera inyecta el becuronio, que es el paralizante, y a pesar de que el frasco decía advertencia sin agente paralizante. Cuando usted mira el frasco, cuando lo está tomando, está puesto en el nombre, pero ella no se dio cuenta por toda la dinámica que estaba ocurriendo. Posteriormente, ¿qué sucede? Muere, el paciente muere, ella no se queda monitoreando para ver si tenía alguna reacción por la misma dinámica, por las presiones de tiempo, y muere, y posteriormente la enfermera es condenada. Este caso, obviamente esto es una súper simplificación del caso, pero de alguna manera muestra cómo fue que ocurrieron los hechos. Ahora, la pregunta es simple. Este es el cuestionario que les voy a poner ahora para que saquen su celular y respondan en código QR, y vamos a ver las respuestas en vivo y en directo. Y básicamente lo que quiero es que de estas 5 opciones que hay aquí, de estas 5 opciones que ven aquí, van a tener que elegir 2 cuando vayan a hacerlo ahora en el cuestionario. Los que estén en línea también lo pueden hacer y obviamente los que estamos aquí presencial también pueden responder el cuestionario. Repito, tienen que elegir solamente 2 opciones. Aquí pueden leer el código y si no quieren leer el código pueden poner menti.com y con ese código van a poder acceder al cuestionario. Yo voy a ir avanzando. Importante, les comento que la presentación, en la medida que pase el tiempo, la mejor parte queda para el final. Es como el postre, ¿no? Entonces, esta parte es la menos entretenida y la otra es más entretenida. Voy a ir abriendo aquí para que vayan viendo las respuestas en tiempo real. Aquí estamos viendo la respuesta en tiempo real. Interesante que esté ganando la opción de realizar un análisis del sistema de medicación, del proceso, desde la perspectiva de la ergonomía, ¿no? Entonces tenemos algunos ergónomos ahí escondidos en el corazón, porque yo puse desde la perspectiva de la ergonomía, ¿no? Intencionalmente, ¿no? No desde la perspectiva tradicional, no desde la perspectiva de la seguridad del paciente pura, clásica, no, desde la perspectiva de la ergonomía. Sin embargo, obviamente, por la conciencia y la experiencia que tienen los que están participando en este congreso, siempre les da intuición de analizar el proceso, el sistema. Yo creo que ahí podemos parar. Básicamente, ¿qué quiero mostrarles con esto, no? Quiero mostrarles que vieron que es más o menos dividida la situación. ¿Sí? Aquí, en esta medida de aquí, en el amarillo, estamos trabajando sobre el sistema, de alguna manera, y tanto la segunda, que tiene que ver con la sensibilización de los trabajadores del hospital, como la quinta, están más relacionados con la persona. Si estos van más dirigidos a la persona y a la persona, incluso si sumamos las 2 opciones, esta de color rosado y esta de color verde, la sumamos, en total tiene más que la amarilla que va enfocada en el sistema. Lo que demuestra que todavía, y por suerte se cumplió lo que pensé que iba a pasar, todavía seguimos pensando que trabajando sobre el individuo podemos mejorar y prevenir los errores. Y ahora les voy a mostrar cuáles son las ventajas de trabajar sobre el individuo y cuáles son las ventajas de trabajar sobre el sistema y por qué la ergonomía es tan importante en los temas de prevención de errores médicos
porque es una disciplina, una profesión que trabaja en la prevención desde el diseño del sistema, no tanto cambiar el individuo o sensibilizar al individuo o castigar al individuo o educar al individuo o sensibilizar al individuo, sino más enfocado en el sistema. Pasemos aquí. Listo. Entonces, yo voy trabajando con 2 punteros. Interesante esto. Ahí tenemos los resultados. Ahora, como les decía, hay dos enfoques para abordar el error humano. O el error médico. Aquí tenemos el primer enfoque, que es el que vieron que en las respuestas, la mayoría, cuando sumamos las respuestas, la mayoría iban enfocadas a la persona. A buscar que la persona se sensibilizara, a buscar que la persona se capacitara, etc. Y de hecho fue intencionalmente puesto así, incluso la última, que era la capacitar a la enfermera, la puse de última, de quinta, para evitar que fuera la primera y que la mayoría los marcaran. Y así todo fue una de las más señaladas. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esto en la práctica, ¿qué ocurre? Que tenemos aquí como la causa principal a la persona. ¿Ya? Cuando hablamos de error médico, error humano, hablamos de causa principal a la persona bajo el enfoque de la persona. Sin embargo, bajo el enfoque del sistema, decimos que es el diseño inadecuado del sistema. Si es el sistema el que está mal diseñado, son las condiciones en las cuales los humanos trabajamos que no están bien diseñadas, que son propensas a cometer errores. Porque algunos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la ergonomía con los errores médicos de medicación? Van a ver que tiene que ver con todo. De hecho, yo me atrevería a decir que una de las disciplinas, si no la disciplina que más contribución tiene a la prevención de errores médicos, es la ergonomía. Y ahora les choqué con el corazón porque ustedes dijeron, ¿cómo que la ergonomía tiene que ver con eso? Tranquilo, al final de la presentación los voy a convencer de que sí. Sí, los voy a convencer. No les voy a dar alternativa de pensar otra cosa. Poco a poco, serio, se los digo, los voy a convencer poco a poco para que vean por qué la ergonomía es tan importante en la prevención de errores médicos y para que vean por qué cualquier profesional de seguridad del paciente obligatoriamente tiene que recibir cursos y formación en ergonomía. Pero tranquilo, yo los convenzo en unos 30 minuticos. Entonces, miren para acá. Aquí tenemos entonces que las acciones normalmente que hacemos bajo el enfoque centrado en la persona, básicamente es castigar, culpar, despedir, desmoralizar, entrenar. También a veces se hace un reforzamiento positivo, pero se trabaja sobre la persona que cometió el error o potencialmente pudo cometer un error. Sin embargo, cuando hablamos en el sistema, hablamos de aplicar los principios de ergonomía y factores humanos. Y aquí aprovecho para decirles que el término ergonomía y factores humanos significan lo mismo. Por tanto, usted dice, yo soy especialista en ergonomía, es lo mismo que decir que yo soy especialista en factores humanos. Son sinónimos, ¿está claro? Porque muchas veces escuchamos el término factores humanos. Y aquí otro mito para que quede claro. Cuando yo digo factores humanos, aunque aparentemente pensaría que es centrarme en la persona, es todo lo contrario. Es centrarme en todos los elementos que rodean al factor humano, al ser humano. Aquí miramos entonces que la repercusión en la mayoría de las personas quedan, obviamente, las segundas, terceras, cuartas, quintas, sí, ya hay unas versiones de víctimas que se ponen al final. Sin embargo, lo que busca el enfoque centrado en el sistema es buscar ayudas, barreras, asistencias, estrategias que contribuyan a minimizar los errores. Y el impacto es muy reducido, dado que los seres humanos en algún momento nos vamos a equivocar. Sí, tenemos que ser conscientes de que, de hecho, una de las cosas mejores que tiene la vida es que nosotros nos equivocamos. Ya, y si no el mundo fuera perfecto, nosotros constantemente nos estamos equivocando. Y voy a decirlo con manera muy simple. Pretender que la seguridad y la calidad de los servicios de salud caiga solamente en los hombros de las personas es asumir ya por defecto que el sistema va a funcionar mal. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos equivocamos. Por tanto, hay que pensar desde otra perspectiva para evitar que los seres humanos cometamos errores y por tanto alcancen al paciente y por tanto tengamos mejores niveles de seguridad y de calidad. Entonces, esto también es importante. El enfoque del sistema no significa que las personas no tengan responsabilidad por lo que hacen. Usted tiene que responsabilizarse con lo que hace. Sin embargo, si queremos evitarlo, tenemos que pensar en cómo diseñamos el sistema para que los seres humanos no nos equivoquemos, pero tenemos determinadas responsabilidades. Y, como le decía, el enfoque del sistema se centra en los factores latentes que contribuyen al incidente debido a que centrándonos en la persona no identificaremos las principales causas y, por tanto, el error médico o el error pudiera ocurrir nuevamente. Hasta ahí, claro. Voy
a darle escape porque creo que vale la pena ponerles este video, aunque está oculto. Déjenme ponerlo aquí, porque aunque está oculto, vale la pena ponérselo para que vean con un ejemplo. Pongamos el video, dura poquitico. ¿Se escucha o no se escucha? ¿No tenemos audio conectado aquí? ¿O lo podemos conectar por ahí arriba? ¿Alguien que nos asista? ¿Tenemos audio o no? A ver aquí. Está aquí. Seguridad. Bien, Con alrededor de 100 incidentes. Miren el video. Este video explica la diferencia entre el enfoque en la persona y el enfoque en el sistema. Pero la atención médica se encuentra bajo una gran presión. Presupuestos sobreexigidos, costos crecientes, escasez de personal, aumento de la demanda, en conjunto con la nueva tecnología y la innovación. Todo esto incrementa la probabilidad de incidentes de seguridad. Con alrededor de 100 incidentes serios de seguridad reportados diariamente en Inglaterra, una tasa que no ha cambiado en las últimas 2 décadas, otros países no están mejores. Necesitamos encontrar formas más efectivas para garantizar la seguridad del paciente. Los análisis de incidentes de seguridad han revelado una amplia gama de factores que contribuyen, y a menudo personal inocente hereda los problemas existentes del sistema. Por ejemplo, la escasez de personal puede significar mayores cargas de trabajo, lo que aumenta la rotación y crea una mayor escasez de personal. Intentar aliviar esta situación mediante la contratación de personal temporario causa falta de familiaridad con el lugar de trabajo, lo que provoca más interrupciones e, irónicamente, un aumento de la carga de trabajo. Esto es un terreno fértil para que ocurran errores. Por lo tanto, el pensamiento sistémico alienta la idea de que los incidentes no suelen ser causados por una sola decisión o acción catastrófica, sino debido a interacciones dinámicas entre personas, tareas, tecnología y condiciones de trabajo, incluyendo la gestión, la regulación y la política laboral que típicamente escapan el análisis. Tomemos como ejemplo un error de medicación, una sobreprescripción de insulina. La enfermera especializada en diabetes escribe la dosis recomendada en un formulario de evaluación. Un ocupado médico lo malinterpreta y prescribe 100 unidades en lugar de 10. ¿El resultado? El paciente es dado de alta, pero poco después es readmitido en el departamento de emergencias, que de por sí ya está sobrecargado de trabajo. Un análisis simple de causa raíz identifica el error y puede recomendar el reentrenamiento y la reflexión personal por parte de los involucrados. Sin duda, la próxima vez el médico tendrá más cuidado. Pero, ¿y si la próxima vez es un médico diferente? El mismo incidente podría suceder nuevamente. El pensamiento sistémico nos permite explorar las interacciones dinámicas subyacentes entre personas, tecnologías y políticas dentro y a través de los niveles de los sistemas completos. Destaca un claro mecanismo de retroalimentación para el equipo de compras, organismos reguladores y fabricantes con respecto al riesgo de confusión con el nombre del medicamento, y solicita la mejora. Otorga la responsabilidad de prescribir a la enfermera especialista para que el número de interacciones potencialmente inseguras puedan reducirse, sin importar si existe un cambio de personal. Identifica la necesidad de un nivel adecuado de carga de trabajo y recomienda al personal que recuerde su responsabilidad de expresar sus dudas e inquietudes. Debido a que el pensamiento sistémico considera más que las acciones individuales de las personas, ofrece una oportunidad para el aprendizaje a largo plazo y el cambio duradero. Y si la acción inmediata no es posible, las organizaciones al menos acumulan una base de evidencia para futuros cambios. Al permitir a las personas expresarse y utilizar sus habilidades y conocimientos para actuar de manera segura, el pensamiento sistémico pone énfasis en el personal como un recurso para la seguridad en lugar de una fuente potencial de problemas. Si usted busca formas efectivas y sostenibles de evitar daños al paciente debido a incidentes, adopte y promueva el pensamiento sistémico en sus investigaciones. Para más información, por favor visite nuestro sitio web. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, ¿qué dice el video? Las personas no solamente la culpa, sino la interacción de las personas con el sistema y por tanto tengamos un amplio espectro a la hora de analizar las situaciones. Y es ahí donde entra la ergonomía y van a ver por qué. Porque la ergonomía es la disciplina que se encarga de diseñar los sistemas en función de las personas. Y por tanto, ese es el papel y la importancia que va teniendo la ergonomía. Miren esto. Aquí en este documento, que ya ustedes lo conocen, porque lo han visto, y es súper curioso, ¿no? Cuando yo estaba, recientemente estábamos terminando de escribir un libro sobre ergonomía y sistemas de salud, y estaba revisando este documento nuevamente. Esto es en el año 2000.
¿ya? Año 2000. Y miren aquí como dicen, ¿no? La reacción inicial habitual es buscar y culpar a alguien. Sin embargo, la mejora de la seguridad de los pacientes requiere un enfoque sistémico para modificar las condiciones donde ocurren estos errores. Y obviamente la idea es tratar de decir que no son malas las personas, ni las personas nos queremos equivocar, sino son la necesidad de hacer sistemas más seguros, o más seguro el sistema. Por tanto, esto que les estoy diciendo de que hay que concentrarse en el sistema, de que el sistema tiene que ser más seguro, esto no es nuevo. Año 2000, en este documento que todos lo conocen, Errar es humano, que se publicó por el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Entonces, ahora voy a explicarle brevemente qué es la ergonomía y factores humanos y cómo la ergonomía y factores humanos puede ayudar a mejorar el sistema de trabajo. Esto es un sistema de trabajo, lo pueden ver aquí. Este es un sistema de trabajo que está conformado por tecnología, por la organización, por el ambiente. Quiero que vean que las personas están en el centro. Aquí tenemos las tareas, el tiempo, iluminación, ruido, temperatura, etcétera. Aquí pueden ver un ejemplo. ¿Sí? Miren, que ustedes, sí, es curioso, ¿no? Porque ya uno como ergónomo ve las cosas diferentes, ¿no? Yo veo un grupo de personas y tengo que ver cómo diseño esto para que sea fácil de interpretar, para evitar errores. Les voy a poner ejemplos. Veo cómo se trabajan los equipos, la iluminación, el ruido, la comunicación, qué tipo de información, los turnos de trabajo, la altura de la mesa, el tipo de los dispositivos, los protocolos, etcétera. Todos esos son elementos que se estudian dentro del campo de la ergonomía. Y se han dado cuenta que no les he hablado nada de postura y movimiento, que también se tienen en cuenta. Sin embargo, aquí quiero hacer un poco más de énfasis en otros aspectos que están más relacionados con los errores médicos. Entonces, esto es un sistema de trabajo y es el objeto de estudio de la ergonomía. Aquí pueden ver, este es el concepto de ergonomía. Y básicamente, más que el concepto, y este es el concepto que se adopta internacionalmente, la ergonomía trata de entender qué conduce a que las personas cometan errores. Si los ergónomos constantemente estamos pensando cómo las personas se pueden equivocar, por qué se pueden equivocar, cuáles son los motivos que se pueden equivocar, por qué las cosas están diseñadas de tal forma que nos equivocamos. Y ese es lo que busca la ergonomía. Entonces, para diseñar, miren la palabra, diseñar sistemas, procesos, herramientas, entornos de trabajo, tecnologías que reduzcan la probabilidad de error humano, teniendo en cuenta el contexto. Por ejemplo, en el caso que les puse de la enfermera que se equivocó suministrando un medicamento que no era el adecuado, una de las medidas que proponen son las cabinas estériles, ¿sí? Donde usted se mete y nadie lo molesta y usted se puede concentrar. Pero eso es muy complejo. Probablemente sí resuelva el problema, pero en la práctica a veces los tiempos no dan. Entonces, el ergónomo tiene que tener en cuenta todos esos elementos porque las condiciones son contextos reales, no son contextos ficticios o que uno se pueda imaginar. Entonces, ¿qué sucede? Miren, el ergónomo se centra en las interacciones. Por ejemplo, el ergónomo no se centra en diseñar esto solo, sino cómo yo voy a interactuar. Esto va hacia adelante, esto va hacia atrás, con dónde está el puntero. Y ese tipo de cosas que vamos a ver al final, que la OMS dice que hay que hacer, como por ejemplo, nadie compra un equipo médico, un instrumental quirúrgico, o las camas, o cualquier elemento de diseño en el hospital, haciendo una evaluación ergonómica, cuando deberían hacer una evaluación ergonómica para evitar. Porque es como que si ya yo compro ese tipo de cosas sin hacer una evaluación, la estoy introduciendo y potencialmente empiezan a incrementarse las posibilidades de errores. Cuando le ponga ejemplos concretos que lo van a ver en las próximas diapositivas, va a quedar mucho más claro cuál es el papel y la contribución que tiene la ergonomía en este sentido. Entonces los ergónomos nos centramos, aquí el ergónomo, si no hay ningún ser humano que participe, el ergónomo se quedaría sin trabajo. ¿Por qué? Porque el ergónomo trabaja interacción humano-sistema. El ergónomo no se encarga de diseñar esto por sí solo, sino cómo va a interactuar los seres humanos en esos equipos con todas esas tecnologías. Y hablamos desde ruido, iluminación, desde las alturas, tipos de agarre, colores, procesamiento de información, procesamiento, capacidad de memoria, toma de decisiones, trabajo en equipo, turnos de trabajo, fatiga. Son temas clásicos dentro del campo. Bueno, no sé qué nos dijeron, pero algo nos dijeron. Entonces, quiero que miren aquí todos los tipos de interacciones, los colores, las alturas, las luces, cómo se distribuye la información, dónde se coloca. Todos esos son elementos que se trabajan y son temas clásicos de ergonomía. Entonces, primer punto, los ergónomos nos centramos en las interacciones. Segundo punto, los ergónomos no hablamos de la paz mundial. Los ergónomos diseñamos concretamente de qué color va a ser esto, cuánto va a pesar, a qué altura va a estar, qué mensaje de retroalimentación voy a tener, en qué momento me da la retroalimentación, en qué lugar, con qué frecuencia, con qué sonido.
Ya, todos esos elementos es lo que trabaja la ergonomía. No es la paz mundial de que hay que mejorar el sistema y ya. ¿Cómo lo diseño concretamente? Vamos a dar algunos ejemplos al final para que vean ejemplos concretos de cómo hay deficiencias en muchos diseños y cómo se pueden mejorar desde la perspectiva de la ergonomía. La ergonomía tiene una dualidad interesante y es que los ergónomos no solamente nos preocupa la seguridad, el bienestar, la salud, sino también el desempeño del sistema. El ergónomo busca mejorar la eficiencia, la calidad, la disminución de errores, que las cosas se hagan más rápido. Y por tanto esa dualidad nos diferencia a los ergónomos de otras disciplinas como la medicina, que solamente se centra principalmente en la salud, o la ingeniería pura, que solamente se centra en productividad y eficiencia. El ergónomo busca ambas opciones. Sí, son los dos resultados fundamentales que busca la ergonomía. Y recuerden, ergonomía y factores humanos significa lo mismo. Ahora, vamos al plato fuerte del negocio. Plato fuerte o postre. No sé, a algunos les gusta más dejar el postre para el final, otros el plato fuerte. Vamos a la parte, a poner algunos ejemplos concretos para que ustedes vean cómo se puede mejorar desde la ergonomía de determinados casos específicos de equipos médicos y entiendan un poco más de manera práctica el aporte que hace la ergonomía a este tipo de diseño. Miremos aquí. Miren, empecemos. Casualmente estábamos hablando en el hotel desde el miércoles, estábamos hablando de las historias clínicas. Miren para acá. Cada empresa tiene su historia clínica y la diseña de manera diferente. Incluso muchas veces es difícil estandarizar y lograr un sistema único de información. Y adicionalmente nunca se hace una evaluación de la usabilidad y de los errores que se pueden introducir como parte de la historia clínica. Y obviamente, si eso no está diseñado y evaluado desde la ergonomía o por un ergónomo, y recuerdo, importante esto, un ergónomo que conozca estos temas, porque se dan cuenta que la ergonomía es muy amplia. Entonces se puede encontrar un ergónomo experto en Kama Sutra ocupacional, como digo yo, que es postura y movimiento, ¿ya? Sí, pero la ergonomía no solamente es postura y movimiento, sino que es mucho más allá. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Un ergónomo que trabaje también estos temas. Miren para acá. Esto es una versión digital de una historia clínica. Aquí pueden ver quiénes son los usuarios que usan normalmente la historia clínica. Profesionales sanitarios, técnicos, enfermeros, terapeutas. Ahí pueden ver gestores del centro. ¿Cuáles son los entornos de uso? Bueno, se pueden usar en el servicio de urgencias, en una UCI, en una oficina de gestión empresarial o otros puntos de atención al paciente. ¿Cómo funciona? Tenemos normalmente un ordenador central que envía y recibe datos desde un dispositivo local. Tengo la computadora, envía y recibe datos de manera central. Ahora, aquí vamos a poner en contexto dos enfermeras que estaban tratando de introducir unos datos dentro de esa historia clínica digital. Entonces, ingresaron el peso en libras en lugar de kilogramos. ¿Por qué? Simple. Porque aquí tenemos la pesa en libras, sin embargo, el software está en kilogramos. Y usted dice, sí, pero si eso es fácil darse cuenta. No, porque van a ver lo que dicen las enfermeras. Creo que trabajar con este software, miren aquí, en esta sala de conferencias me hizo pensar como en casa. En casa, como todo el mundo, pienso en kilos. Algo así cuando te pesas por la mañana en la báscula del baño. Entonces ya se pesa. Normalmente dice, no, este peso que me está dando aquí, me lo está dando en kilogramos y por tanto lo introduce directamente en kilogramos. Ahora, me quedé en blanco. Esa es la segunda enfermera, ¿no? Me quedé en blanco. Leí la etiqueta de la pantalla como en libras en lugar de kilogramos. Eché un vistazo a la pantalla y estaba segura de que las unidades estaban en libras. Es lo que pasa cuando usted comete un error, usted está seguro que lo hizo bien, hasta que obviamente pasa el evento adverso y es ahí donde usted cae y dice, verdaderamente no lo hice bien. Pero inicialmente usted piensa que lo hizo bien. Y veo ahora de cerca que está en kilogramos. Miren aquí, daños potenciales que puede generar esto. Relacionados con la administración de terapias basadas en el peso. Ustedes saben, el peso es fundamental para poder dar una sobredosis o al contrario, una dosis por debajo de lo recomendado. Aquí pueden ver que el texto es pequeño, el de kilogramos no se ve y por tanto uno no está claro si está en kilogramos o no, o en libras. Y esos son errores de diseño que conducen al error. Y usted dice, yo no me voy a equivocar porque lo voy a leer todo el tiempo despacito y voy a mirar. Sí, claro, eso es en condiciones ideales, pero en condiciones de la práctica real, donde usted está presionado, tiene gente que le están llamando, tiene una sobrecarga, están esperando, viene un accidente, en ese sentido usted se puede equivocar. De hecho, ocurre muchas equivocaciones por esto. Aquí pueden ver, la detección depende, miren aquí, vamos a ver ahora, el sistema confía en que el usuario revise la entrada del peso del paciente y confirme su exactitud. Sin embargo, eso no siempre ocurre así. Y los pacientes que retornan al centro, es decir, a la clínica o al centro hospitalario,
no se proporciona información cuando se produce un cambio drástico con respecto a la medición del peso anterior. ¿A qué me refiero? El sistema, si cambió mucho el peso, porque usted inicialmente lo estaba entrando en kilogramos y después lo pone en libras, el sistema debería decirte, aquí hay un cambio muy brusco en el peso. Entonces eso te permite revisar y decir, sí, algo está pasando. Pero si el sistema no lo tiene incorporado, queda entonces a voluntad de la persona si quedó bien o no el peso. Miren aquí qué se pueden hacer. Sugerencias concretas desde el diseño de la ergonomía. Primero, ampliar el tamaño de la letra del peso donde dice kilogramos, ponerlo más grande, para que usted lo pueda leer de manera más legible. Segundo, añadir una alerta o un cuadro de diálogo cuando se produzca un aumento o pérdida de peso drástica. Vamos a suponer, usted tiene un paciente que está pesando 70, 80, 70, 75, 74 y de repente pone 160. Entonces, el sistema debería alertarte y decir, aquí hay un cambio de brusco, revise para evitar que se equivoque. Voy a poner un símil para que entiendan cómo se aplica esto a otras áreas. Usted va a enviar un correo y dice, jefe, le estoy adjuntando el informe semestral. Se le olvidó adjuntar el archivo porque pasa muchas veces y el Gmail le dice, señor, usted te está diciendo que va a adjuntar un archivo y no lo tiene adjuntado. Y de esa manera usted se da cuenta y por tanto adjunta el archivo o cambia el texto. Eso es lo que trabaja la ergonomía y busca la forma. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre se nos olvida hacer ese tipo de cosas. Y usted tiene que pensar en esas cosas para evitar que cometan los errores. Miren la otra estrategia de mitigación. Añadir un gráfico. Miren aquí, añadir un gráfico. Gráficamente yo puedo añadir un gráfico y obviamente cuando la persona ve esto, gráficamente cuando introduce el peso en libra en lugar de kilogramos, automáticamente es otra barrera más para que se dé cuenta que el peso no está bien introducido, sino que lo introdujo en otra unidad de medida diferente. Y obviamente ustedes están claros de todos los efectos que trae poder tener el peso en otra diferente al que verdaderamente tiene la persona, todos los efectos que puede traer para el paciente. Voy a ir más rápido en este ejemplo. Miren, este es un dispositivo y este es el segundo caso para suministrar fluidos a las personas. Aquí pueden ver las tareas que ustedes la conocen muy bien, bajo las cuales se utiliza esta bomba de infusión. Los usuarios, aquí tienen los posibles usuarios, incluso en algunos casos es importante que este tipo de dispositivos también lo usan los pacientes en sus casas. Entonces también tenemos que tener conciencia de eso, porque usted dice, una enfermera o un médico o un anestesiólogo o cualquier otro profesional de la salud no se va a equivocar. Sí, pero es que a veces eso lo utilizan las mismas personas y por tanto tenemos que diseñarlo para evitar que también las mismas personas, los mismos pacientes se vayan a equivocar cuando lo tenga en su casa. Y por tanto tenemos que hacer un buen diseño. Aquí pueden ver que el problema está con la hora. A la hora de fijar la hora, miren aquí, yo no sé si esto es AM o PM porque no se entiende bien. Miren la A, no se ve bien. Y por tanto, como eso trae confusión, aquí pueden ver cuando se le pregunta a una persona que está usando ese dispositivo, miren lo que dice, ni siquiera me fijé en la etiqueta A que indica AM. Es tan pequeña que no te llama la atención. Volvemos a lo mismo. Si usted le hace una prueba y le dicen tiene que detectar si es AM o PM, usted lo hace. Pero en la práctica real, con tantas cosas, eso se vuelve algo imposible y aumenta la probabilidad de error. Entonces aquí podemos ver los daños potenciales. Son obvios los daños potenciales. Una sobredosis o una medicación por debajo, o una dosis por debajo de lo recomendado, porque obviamente cambia el horario y puede estar más tiempo o menos tiempo suministrando un medicamento. Y aquí pueden ver, por ejemplo, tengo el reloj y yo miro aquí que el reloj está en PM y cuando lo voy a poner aquí, 3:54, entonces está PM, según mi reloj, la hora que voy a poner, pero aquí, como no lo detecto bien, no queda claro. Ahora miren aquí, ¿cuál es la otra causa? La falta de confirmación, si es AM o PM. Y la tercera causa es el ajuste por defecto. Vamos a verlo aquí. La solución, sugerencia, miren la diferencia. 3:54, que se le añadió en la mañana. Ya, aquí se añade en la mañana. Si usted le dicen, tiene que ir a las 8:59 de la noche o PM de la noche, usted sabe que es PM. Tiene doble confirmación. Miren, se le añadió entonces también esta etiqueta y se aumentó el tamaño del dispositivo, ¿sí? de la letra. Aquí pueden ver, añadir un texto complementario, que es lo que les estaba diciendo. Y confirmar la hora también. Una doble confirmación. Cuando usted quiere borrar el disco duro de su computadora, le pone varias dobles confirmaciones para saber que verdaderamente usted quiere borrar el disco duro o quiere borrar la información. Para evitar entonces que usted verdaderamente quiera cometer un error. Entonces aquí pueden ver, yo pongo, sí,
early morning, yes, si voy a fijarlo o no. Entonces tengo una segunda confirmación. Por tanto, se reduce notablemente la probabilidad de error. Y los ergónomos constantemente están pensando en ese tipo de cosas y diseñando para evitar que las personas se equivoquen. Entonces, ahora viene una segunda ronda, y hagan la segunda ronda rápido. Y respondan de nuevo, es la misma pregunta. Tienen que marcar 2 veces y vamos a ver los resultados en tiempo real. Segunda ronda. Rápido. Así como yo le digo a mi perrita. Yo tengo una perrita que se llama Luna. Y yo bajo con ella suelta, sin correíta. Y cuando vamos a cruzar la calle, para que pase rápido, le digo, rápido. Así. Entonces, rápido el cuestionario. Para que no les pase nada. Pero miren qué interesante, ¿no? Esto fue un riesgo, pero la vida está llena de riesgos, ¿no? Esa es la vida, ¿no? Me gustó mucho el discurso de Hugo al principio, y aprovecho, yo siempre cambio el orden de las cosas para agradecer la invitación a Hugo, a la fundación, a todos ustedes por estar aquí, a todos los que están conectados. Tenía que haber empezado así, pero la vida es así. Y entonces, miren qué interesante, ¿no? La apuesta. Cómo ya cambia la dinámica. Ahora vamos a ver los 2 gráficos. Cómo estamos haciendo mucho más énfasis en el sistema y en la importancia que tiene la ergonomía. Miren, esta es la versión 2, después que vimos la conferencia. Miren la versión 1. Miren el comportamiento cómo es diferente, miren. Totalmente diferente, miren. ¿Vieron? Ustedes mismos, ¿no? Entonces, de alguna manera los logré convencer, y eso que tengo poco tiempo. Si tuviera una hora, les digo que todos ustedes terminan estudiando economía. Se los digo de corazón. Pero para que vean cómo cambia la perspectiva del fenómeno, cómo yo veo el fenómeno de una forma diferente. Vamos a seguir con la presentación para respetar el tiempo. Se cumplió lo que les decía, miren, 95, la mayoría están en el primero y en el cuarto, mientras que aquí había mucho más énfasis en la parte de la persona. Entonces se cumplió, valió la pena todo el esfuerzo. Entonces vamos a seguir. Entonces miren, ¿cuáles fueron para que ustedes vean, esto está interesante, para que vean cómo, qué pasó después en el caso, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Y cómo está relacionado con lo que hemos visto. Miren aquí. En respuesta a lo que pasó en ese caso, ¿ya? Los fabricantes del dispositivo médico, ¿qué hicieron? En vez de poner como patrón de búsqueda 2 letras nada más, incorporaron 5 letras obligatorias para evitar que se vuelva a confundir. ¿Me entienden la lógica, no? En vez de poner solamente VE, que eran 2 letras, pusieron como obligatorio que fueran 5 letras obligatoriamente a la hora de escribir. Y de esa manera, obviamente por estudios que usted puede mirar, el número de los medicamentos, se reduce notablemente la posibilidad de error. 2 años después, ese mismo error ocurrió. Sin embargo, van a ver ese mismo error parecido con otro medicamento, con la misma búsqueda, casualmente ocurrió, se registró ese mismo error, y por tanto, ese incidente, por suerte, no resultó en la muerte. Pero lo que demuestra que si nosotros no cambiamos, si no hubiéramos cambiado esto, pudiera ocurrir nuevamente y nuevamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos equivocamos. Siempre nos vamos a equivocar. Y es lindo equivocarse, es bueno equivocarse. Y también es muy bueno saber que tenemos la capacidad de equivocarnos. Y por tanto tenemos que ser conscientes de eso y tenemos entonces que diseñar sistemas más seguros. Voy a terminar, ya me quedan 3 diapositivas, que no me demoro mucho. Ya ustedes conocen el plan de acción mundial o global. A mí el término mundial ahí no me gusta mucho, me gustaría llamarle más global, pero la traducción oficial de la OMS es mundial, donde obviamente tiene 7 objetivos. Cada objetivo tiene 5 estrategias y por tanto son 35 estrategias totalmente. Ahí lo pueden consultar. Quiero que miren en la estrategia que tiene que ver con la economía para que vean lo que dice hoy la OMS en el plan de acción mundial para la seguridad del paciente 2021-2030. Textualmente, esto no es textual. Lo único que se sustituyó el término factor humano por economía, dado que son equivalentes. Miren, establecer un grupo de expertos que informe sobre las maneras y principios de la formación relacionada con la economía. Incorporar los conocimientos de economía en el diseño, compra, despliegue, uso y evaluación de equipos, dispositivos, tecnologías, así como en el diseño de tareas y procedimientos. Garantizar que todos los requisitos de concesión, miren esto interesante, ¿no? Ahí ya estoy confirmando un poco lo que les dije al principio, miren.
garantizar que todos los requisitos de concesión de licencia, regulación y acreditación para la seguridad del paciente incluyan principios y formación sobre ergonomía. Elaborar programas de formación sobre ergonomía para los profesionales y gestores de sanidad o facilitar su disponibilidad. Aquí tienen acciones para la Secretaría, incorporar los principios de ergonomía en las normas mundiales sobre seguridad del paciente y otras orientaciones conexas. Esto es textual. Yo no cambié una palabra solamente del término ergonomía por factores humanos. Es textual. Para que vean cómo la OMS claramente le da un papel importantísimo a la ergonomía. Ahora, evaluar deficiencias en relación con la ergonomía en los procesos de prestación. En las acreditaciones de seguridad del paciente deberían incorporarse chequeos, aspectos de ergonomía, al menos generales, en principio, y obviamente en cualquier investigación de seguridad del paciente debería participar un ergónomo para ver cuáles fueron los elementos del sistema que condujeron o no. ¿Qué busca la ergonomía? Simplificando, y ahí pueden leer las otras cosas. Básicamente, protegería a los médicos, protegería a los enfermeros y a las enfermeras, protegería a todos los profesionales de la salud, porque obviamente buscaría las causas más allá de la persona, sino en el sistema, y buscar la forma de por qué se equivocaron. Porque está claro que un profesional de la salud, por esencia, no quiere hacerle daño a nadie, no quiere equivocarse. ¿Usted cree que alguien quiere equivocarse y cargar toda su vida con ese peso sobre sus hombros? No. ¿Qué pasa? Son las condiciones del sistema las que conducen a que ocurran esos errores médicos, y por tanto hay que trabajar en esas condiciones del sistema, y por tanto la economía tiene un papel importante. Termino con unas consideraciones finales. Disculpen. Y miren, y tiene que ver con mucho de lo que se está hablando hoy y con el caso que les presenté. Primero, el sistema de responsabilidad civil fomenta el silencio, la adversidad y el castigo. Eso es lo que ocurre no solamente en Chile, en Latinoamérica, y no solamente en Chile, en Latinoamérica, también en el mundo. Incluso en los países desarrollados, como vieron el caso de la enfermera de Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. El movimiento por la seguridad del paciente fomenta la franqueza, la divulgación, el aprendizaje de lecciones y la mejora de los sistemas. El sistema de responsabilidad civil busca formar formas de atribuir los errores y accidentes a un único individuo. El sistema de responsabilidad civil soluciona la culpa, pero no el problema. Soluciona a quién le van a echar la culpa, no el problema. Yo no solamente trabajo los temas de seguridad del paciente, obviamente, sino otros temas como desórdenes musculoesqueléticos. Mi doctorado fue en eso. Y muchas veces me llaman para hacer un análisis de puestos de trabajo para ver si la enfermedad de desorden musculoesquelético, una bursitis, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, etcétera, está relacionada con el trabajo. Ya en la actualidad me puedo dar el lujo de decir que no trabajo en ese tipo de cosas, porque lo que se está buscando es echarle la culpa a alguien, pero no prevenir que ocurra el asunto. Por tanto, la economía tiene un carácter preventivo muy importante en este sentido. El movimiento por la seguridad del paciente busca formas de centrarse en los problemas relacionados con los sistemas que contribuyen a la aparición de errores y accidentes en un entorno complejo. Y aquí quiero introducir un pequeño comercial. ¿Por qué los sistemas de salud tienen tantos problemas relacionados con seguridad del paciente? Porque no es lo mismo que un carro. El carro entra por una línea y es lo mismo con lo mismo. Pero los sistemas de salud, las clínicas, los hospitales, los servicios de salud, son sistemas complejos que varían en el tiempo, cambian constantemente. Y es lo que hace que sea un desafío para cualquier profesional de la ingeniería, de la medicina, de la administración, de la psicología, de cualquier profesión, lograr que funcionen bien. Hoy es un gran desafío, incluso hay algunos que plantean que diseñar los sistemas aeroespaciales es menos complejo que diseñar un sistema de salud que cambia constantemente. Entonces, aquí hay un llamado pequeñito y es al trabajo multidisciplinario. Si usted pretende que un médico, una enfermera, un anestesiólogo, una anestesióloga, un administrador, cualquier persona, por sí solo va a resolver los problemas tan complejos que tienen los sistemas de salud, permítame decirle que no, que es imposible, que van por mal camino. Y esa es la importancia entonces de la interdisciplinaridad y también de la multidisciplinaridad. Discúlpenme que me trabé. Pero bueno, es que hablaba mucho y ya con esto termino. Miren, los programas de seguridad del paciente buscan solucionar los problemas. Y con esto termino y con esa frase. Y sin dudas, ahora sí puedo afirmarlo así, sin dudas, la economía puede ayudar a resolver o contribuir a esta colosal tarea. Es decir, es una tarea colosal, donde constantemente lo bueno que tiene este trabajo de la seguridad del paciente es que usted nunca se va a quedar sin deseo de lograr más cosas. ¿Por qué? Porque siempre va a estar constantemente tratando de mejorar y mejorar y mejorar y probablemente nunca logre lo que usted desea. Y eso es bueno porque es una profesión que te permite continuamente, como la zanahoria, caerle atrás
y todo el tiempo estar corriendo y corriendo porque es muy difícil. Y la idea no es ahora decirle, dejen de hacer todo lo que están haciendo, que lo están haciendo mal. No, lo están haciendo bien. Sin embargo, abran la mente a decir, bueno, hay otra disciplina que está reconocida internacionalmente, que la OMS, que la evidencia, que la práctica, que el Instituto de Medicina del año 2000 lo dice, que incorporemos los principios de economía para lograr sistemas de salud más seguros y obviamente mejorar la calidad de los servicios. Espero les haya gustado, espero los haya convencido y que, bueno, que les guste la economía tanto como a mí. Muchas gracias.